audiencia de Caceroleando, Cacerolovers. Estamos estrenando el segundo episodio de la segunda temporada de Caceroleando, el que ustedes pueden descargar en Spreaker, en Spotify, en podcast de Google, en Anchor, mejor dicho, en todo lado pueden escuchar y descargar nuestros episodios. Pues en este segundo hablamos sobre nuevos repertorios de acción colectiva. Y para eso hemos invitado a hablar con nuestro equipo, el equipo de Caceroleando Podcast, a la activista, asesora legislativa e internacionalista Mafe Carrascal. Mafe, quiero proponerte que empecemos hablando un poco sobre coyuntura. Te escuchaba decir en una intervención que hiciste hace poco que desde el primer día el gobierno de Iván Duque pues no tiene agendas como una de sus características, o al menos pues no tiene una agenda propia, ¿cierto? Además, pues muchos de sus funcionarios carecen de legitimidad frente a la ciudadanía, sus ministros y otros mandos medios. Decías también que el efecto de la pandemia específicamente fue el de hacer que eso fuera no solamente más visible, sino que se profundizara. Me gustaría que empezáramos por ahí, que nos comentaras o profundizaras un poquito sobre esta idea tuya y también preguntarte desde tu rol como activista qué papel podemos desempeñar o la sociedad civil o la ciudadanía, o bueno, como lo queramos enunciar, en esta coyuntura específicamente. Gracias, Pedro. Gracias a todo el equipo de Caceroleando por la invitación. Bueno, en primer lugar, sí, yo considero que fue una oportunidad, de alguna manera, el COVID y esta pandemia se ha constituido en una oportunidad para ciertos gobiernos, no solamente para el gobierno nacional, sino también para los gobiernos locales, para, de alguna manera, tener una agenda diferente, para, si se quiere, llamar la atención o que la gente vire hacia este tema de la pandemia y no hacia otros también muy importantes y trascendentales. Y en el caso del gobierno nacional, pues ya cumplimos 2 años de este gobierno y digamos que sus 2 primeros años han sido un desastre con o sin pandemia. Entonces, pues yo sinceramente pensaba que iban de alguna manera a usarla para poder contrarrestar todo eso, claro. Contrarrestar, pero lo que he notado es todo lo contrario, o sea, de verdad son tan incapaces, pero además no solamente es que son incapaces, sino que tienen una agenda, digamos, no de gobierno, no con la gente, no para la gente, sino para sus gremios, ¿no? Para los gremios que ellos representan. Si tú ves desde el primer momento la mesa de ellos, el gabinete, el gobierno como tal, lo que representa es eso, ¿no? Unos gremios muy definidos, con unos intereses muy definidos. Y eso se ha visto en la pandemia, ¿no? Se ha visto durante la emergencia, porque tú ves los decretos que el gobierno ha expedido, que además han sido muchísimos, y que además son decretos con fuerza de ley, como sabemos, por tanto no pasan por el Congreso, y además tenemos un Congreso que la mayoría es justamente gobiernista, por tanto lo que nos damos cuenta es que no hay un control político, prácticamente el gobierno se dejó usurpar en medio de la emergencia sus funciones y no dice absolutamente nada. Hay unos que sí, pero digamos que, como te digo, son minoría, entonces ha sido muy complicado. Entonces, esos decretos han apuntado justamente a favorecer a sus gremios, a los que ellos representan, a favorecer a los banqueros, particularmente a Sarmiento Angulo, porque como tú bien sabes, Sarmiento Angulo financió el 66% de la campaña de Duque. Claro, Sarmiento Angulo, que sí es el presidente eterno, ¿no? Ese sí que parece ser nuestro presidente eterno. Total, ese pone todos los presidentes, o sea, hasta el momento ha estado detrás de una gran parte de los presidentes, pues, y además de eso, pues han estado favoreciendo a las EPS, por ejemplo, que además hemos visto que, por un lado, se supone que ellos les giraron unos recursos, miles de millones, se los giraron a las EPS para que atendieran en la pandemia, ¿verdad? Pero no hemos visto que atiendan ni en la pandemia ni a la gente en otras de sus morbilidades y de sus necesidades de atención. Entonces, pues las EPS, claramente estamos notando que las EPS hacen parte de ese modelo fallido, de ese sistema de salud fallido, que ya lo habíamos nosotros denunciado desde la movilización social, desde las bases sociales desde hace muchos años, pero que obviamente ahorita cobra mucha importancia, Pedro, porque
al final tú te das cuenta que ya sabíamos que la salud estaba mercantilizada, que la salud está mercantilizada, pero en medio de una pandemia no importa cuánto dinero tengas en el bolsillo para pagar si las camas no existen, Claro. ¿sí? Si el sistema está colapsado, pues prácticamente que estás en igualdad de condiciones frente a otras personas. Entonces, ¿qué más hemos visto? Hemos visto también que el gobierno le ha girado dineros a agroindustriales, a grandes agroindustriales por encima de los campesinos, y además la misma Procuraduría se dio cuenta y denunció que esos dineros no estaban dirigiéndose a reactivar el sector, sino que se estaban dirigiendo a las deudas, ellos a pagar deudas pasadas. Imagínate eso, No, en es vez de una estar conchudez. salvando, claro, en vez de estar de alguna manera aportándole y apoyando a los campesinos, ¿no? Que mira que algunos gobiernos locales sí se han dado cuenta y han volteado a mirar allá y han comprado mercados justamente de los campesinos y han reactivado los sectores en ciertas partes, en Ocaña, aquí en Cundinamarca, en Boyacá, lo cual me ha parecido bien interesante y es una oportunidad que nosotros como ciudadanos tenemos que seguir impulsando para que los campesinos y las campesinas puedan tener mejores precios de sus productos, ¿verdad? Puedan recibirlos más directamente y no haya tanto intermediario que lo que hace es precarizarlos. Y por otro lado, lo más reciente, ¿no? Claro. Y es el tema de Avianca. En menos de 24 horas, Mafe, fue el decreto sobre el trabajo por horas y bueno, toda El esta... 1174. Exactamente, esta mini reforma, vendida como mini reforma laboral y el tema de la salvada Bianca que... O sea, sí, o sea, es muy triste, por ejemplo, es muy violento. levantarnos. Es muy violento, tal cual lo que estás diciendo. ¿Sabes por qué es muy violento, Pedro? Porque hoy nos levantamos también con la noticia de que el teatro Casaé, sí, tan emblemático, 12 años, pero no es el único. Digamos que claro. Imagínate, si se quiebra Casaé, o sea, si Casaé está poniendo a la venta su casa, que es emblemática para Teusaquillo, para Bogotá, se convirtió en la escena artística como muy importante en la escena cultural. Y si ellos están vendiendo, que además tienen posibilidades porque ellos tienen ayudas de convocatorias del gobierno, de muchas cosas, ¿sabes? Sí. Imagínate los teatros chicos, ellos ya están quebrados hace rato. Y mientras tanto, este señor, $370 millones para Avianca. Y Avianca hoy también, Pedro, hoy Avianca está haciendo despidos masivos. Y no son de pilotos. ¿Sabes por qué no son de pilotos? Porque no quieren que los medios de comunicación volteen a ver como en la pasada crisis, claro. que era, ¿no? Y están despidiendo operadores terrestres y personas de servicio al cliente. Entonces les mentieron, o sea, le dijeron a la gente que les iban a dar licencias no remuneradas hasta final de año y que querían salvar los puestos y el gobierno les está girando plata. Además, recordemos que Duque tiene allá la hermana como ejecutiva de Avianca. Sí, claro. Es... Y entonces están despidiendo a la gente. Entonces engañaron a sus trabajadores, pero también nos engañaron a los colombianos porque están sacando plata del FOME, están sacando plata de nuestras pensiones, de nuestros ahorros territoriales, de los colombianos, al final, de todos los contribuyentes, para dársela a esa empresa. Es que es una capacidad, Mafe, de producir todos los días imágenes, discursos y por supuesto acciones súper violentas contra los colombianos en un momento donde uno lo que menos esperaría de un gobierno es un poco de respeto, ¿no? Y de delicadeza en trato a la ciudadanía completa, porque estamos atravesando una crisis, como tú lo describías, que toca al sistema de salud, una crisis que es económica, una crisis que está sacudiendo todos los cimientos de nuestra vida diaria. Y al contrario de tener un gobierno donde se pudiera tener o no un soporte, pero que uno considerara legítimo, lo que venimos sintiendo y viviendo día a día es una cosa súper violenta, acción tras acción. Total. En ese marco, Mafe, entonces, ¿cómo la verías tú? ¿Cuál sería el momento o cuál sería el papel de la ciudadanía en este momento? Porque es que algo que siempre hablamos en Caceroleando es le pedimos mucho a los líderes de la oposición, a los alternativos, a los líderes de izquierda, a las líderes sociales,
que dejen de lado sus diferencias, que se unan, que construyan. Pero bueno, ¿y nosotros qué estamos dispuestos a hacer o como por dónde debería ser la ruta? Porque por más que se puedan crear agendas y ganar elecciones, si la cosa no se enfrenta también desde la ciudadanía, pues poco vamos a poder hacer, ¿no te parece? Sí, estamos en una situación muy crítica y es muy difícil, ¿sabes? Y para quienes movilizamos ciudadanía, quienes Ujú. movilizamos como acciones también es muy complejo porque además tú tienes sobre los hombros un peso muy, muy, muy grande, digamos, que es si tú movilizas gente, de alguna manera también debes hacerlo de manera responsable, sobre todo por el sistema de salud que tenemos. Entonces, como que tienes todos los ojos encima. Yo siempre digo que uno no puede estar viendo eh, las críticas, porque si no, no Ujú. terminas haciendo nada. O sea, Ujú. cada cosa que tú hagas siempre va a tener sus detractores, ¿no? Pero entonces aquí es cuando yo creo que tenemos que usar la creatividad. Yo creo que aquí en medio de esta crisis hemos visto dos maneras de accionar desde la ciudadanía. Una es clara y tiene que ver, contundente, tiene que ver con ayudar al otro en sus necesidades básicas, porque es que, fue pucha, o sea, Ujú. este gobierno no pudo y no va a poder porque le está Cierto. girando toda la plata a sus amigos, ¿no? A sus financiadores, a sus amigos, a los grandes Ujú. empresarios, o sea, esa no es su interés. Y la verdad es que mientras haya alguien alrededor de nosotros que está muriendo de hambre, que no puede pagar sus servicios públicos, que no sabe cómo va a pagar el colegio de sus niños, que no sabe cómo va a estudiar su hijo en la universidad. O sea, yo creo que mientras podamos hacer, sí tenemos que tejer redes de apoyo. Esa es la realidad. Un país como este, tan complejo, donde la falta de oportunidades es tan grande en las regiones, o sea, no solamente es el conflicto armado, sino que mucha gente ha sido desplazada a ciudades y a centros urbanos justamente por la falta de oportunidades y la desidia estatal. Entonces, cuando eso sucede, es claramente hay una incapacidad. Y por eso es que aquí hay tantas fundaciones, tantas corporaciones, tanta cosa, tanta gente movilizándose, viendo cómo hacer, porque acá no hay un Estado que en verdad cumpla con su papel, o mejor dicho, unos gobiernos que hagan funcionar al Estado cumpliendo con su papel. Entonces, en ese orden de ideas, eso digamos que ya viene siendo histórico y estructural. Pero lo que está pasando actualmente entonces nos lleva a también hacer algo por eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, se están haciendo colectas, la gente está creando sus propios productos, lo que sabe hacer con sus manos, lo que puede hacer Ujú. con sus manos y en su casa. Digamos que la informalidad va a crecer de una manera absurda, ya estaba muy alta, Ujú. imagínate ahora lo que va a pasar en medio de esta crisis. Entonces, en lo que más podamos ayudar al otro es fundamental. Nosotros con el país primero y con la ayuda de muchos ciudadanos, más o menos unos 170, un poquito más de 170 ciudadanos, alcanzamos a recoger casi 15 millones de pesos y los llevamos a 250 familias en todo Bogotá y una parte de Soacha. Y la verdad es que eso es poco, pero créeme que a la gente le ayuda en un momento tan difícil como este. Claro. Apoyarnos en lo que es que este está vendiendo esto, este está vendiendo lo otro, están vendiendo están haciendo rifas, están haciendo esto. Sigue siendo importante ayudarnos entre nosotros, sobre todo en este momento, porque como te digo, hay gente aguantando hambre. Y Ujú. yo la verdad no considero que pueda estar, entre comillas, tan tranquila sin poder aportarle al otro. Entonces esa creo que es una invitación de movilización desde el entorno que tenemos, así sea una persona que ayudamos, es fundamental. Luego, la otra parte de la movilización Ujú. creo que está en no callar frente a lo que está pasando, porque así como te digo, es muy difícil movilizar en medio de una pandemia y bajo un sistema de salud tan complejo, tan mercantilizado, Ujú. tan a punto de explotar, pero también hay maneras de hacerlo y hay posibilidad de hacer muchas cosas. Yo sí creo que más pronto que tarde, además ya lo hemos visto, ¿no? Durante la pandemia ya hemos visto que la gente está saliendo, se toma las calles y yo te digo una cosa, yo Ujú. no jamás señalaré una protesta. Yo creo que la gente tiene derecho a movilizarse y ya cuando hay gente que está de verdad pasando las peores y cuando hay una vulneración de derechos y lo que tú dices, actos tan violentos desde el gobierno, es natural que la gente se quiera movilizar. Es natural. Y tampoco admito, nunca podré admitir que por una pandemia o bajo la justificación de una pandemia Ujú. quieran reprimir a la gente. Eso tampoco. O sea, no hay posibilidades para eso, porque además nosotros sabemos, porque nosotros nos movilizamos desde hace mucho tiempo, que siempre con o sin pandemia hay represión.
Entonces ahora Sí, que no sí. se vengan a justificar con el COVID. Ujú. Entonces entonces la segunda invitación que hago es a movilizarnos desde la creatividad, haciendo lo que podamos hacer. Si la gente se quiere tomar las calles, yo, como te digo, yo no soy quien para decir que está mal y tampoco para decir que lo repriman, al contrario, hay que seguir defendiendo sus derechos. Pero, por ejemplo, yo he hecho cosas, por un lado, tanto digitales, que sí Ujú. movilizan algunas conciencias, pero creo que también tiene un límite muy grande en un país Claro. donde la conectividad es tan corta, donde Ujú. todo el mundo, hay gente que no está pudiendo pagar ni sus datos ni Cierto, absolutamente nada. cierto. O sea, se quedan unos sectores de la sociedad medianamente más privilegiados que la mayoría. Ujú. Entonces, yo sí creo que hay que salir a las calles de manera creativa, como te digo. Entonces, para todas estas masacres que ha habido en agosto, nosotros salimos con El País Primero también, salimos, hicimos un perifoneo. Mira, pensamos en muchas cosas. Bueno, y si hacemos esto en un puente, y bueno, si hacemos esto acá, pero la limitación de que hay mucha gente que no está saliendo. Entonces, ¿cómo le llegamos a la gente a su lugar de residencia, a su lugar de trabajo? Hay gente que nunca, si le decimos hoy, vea, vaya que vamos a hacer un plantón en tal lugar, es gente que no va a ir porque normalmente no lo haría, uno, Ujú. o gente que tiene miedo por la pandemia natural, Ujú. o gente que está trabajando y está estudiando y está en su casa. Entonces, o en los comercios. Entonces dijimos, vamos hasta allá, vamos a hacer el famoso perifoneo comercial y que se usa mucho en el proselitismo político, y Ujú. vamos a llevar el mensaje de alerta sobre lo que está pasando. Y en ese momento, Pedro, no necesitábamos, nuestro mensaje no era un mensaje esperanzador y vamos a salir de esto, no, sino de alerta. Claro. Porque además, Pedro, hay gente que en este momento, primero, hay gente que de por sí no se informa, no le interesa, no le Ujú. gusta, primero porque no tiene la credibilidad o segundo porque no tiene los medios para hacerlo. Y hay otra gente en medio de la pandemia que teniendo los medios no se está informando porque está cansada de que le estén llenando la cabeza de noticias sobre el COVID y está Ujú. agotada en medio de todo esto, y los entiendo y les respeto su decisión Ujú. al final, porque pues tienen que cuidar también su salud mental. Entonces creo que esos son de decisiones, ¿no? Y entonces vamos hasta allá a llevarles la noticia. Y tú no te imaginas la gente alerta, nos están matando, y empezar a nombrar a cada uno de estos jóvenes asesinados por territorio, nombrando con edad, sí, y unos datos específicos, y la gente, mira, qué cosa tan espectacular lo que nosotros vimos. O sea, Eso quería preguntarte, ¿qué tal la capacidad, sí, la capacidad no, sino la respuesta que tuvo uf, que tuvieron las personas, como tú lo ajá, dices, no solamente frente a una acción que es, digamos, muy clásica dentro de la comunicación barrial o popular en ajá. Colombia, pero que a la vez presenta ese mensaje de alerta tan fuerte y tan directo, como reaccionó la gente ahí en los barrios. Muy espectacular, o sea, te digo de todo, ¿no? Estuvimos en Rosales, Ujú. salió, es Wow. muy emblemático, ¿no? Porque lo que vimos allá fue muy chévere, porque salieron al balcón Ujú. tres personas. Primero salió una chica como muy joven, universitaria, después me enteré, Ujú. universitaria, y salieron, fue y llamó a su mamá y a su papá. Ajá. Y yo ahí tuvimos que bajarnos para hacer algo en los carros, no sé, y dejamos esto sonando, y entonces lloraban, pero lloraban a No, mares, o sea, una cosa, o sea, yo no sé cómo decirte, o sea, una cosa muy impresionante, y el señor muy bien, no sé qué, y nos aplaudían. Y vale. luego me enteré que ella, la chica, la joven, Ujú. me seguía en Twitter, pero ya no se dio cuenta porque pues yo tenía la cara tapada con el tapabocas, Claro. y, y entonces yo conté la historia, pero obviamente sin poner fotos, sin poner videos, pues por reservar y por respetar su Ujú. intimidad. Y ella misma dijo que sí, así había sido, y puso video desde su balcón, fue divino. Pero en ese mismo escenario, una persona, una mujer, se acercó y dijo que le estábamos perturbando, que el sonido, que le bajáramos, y resultó que esa mujer es vecina de ella, de la chica que te cuento, Sí. y me dice que es familiar de Jorge 40. Va, bueno. Entonces, Ah, bueno. bueno, pues lo entendimos todo. Claro, Entonces, claro, las sí, cosas claras. sí. Y por ahí, no sé, mientras estábamos ahí pasó también una mujer
no sé, por ahí de unos 40 años, tapándose los oídos, pero como con desagrado, pero también había carros que nos pitaban, gente que se cruzaba la calle para acercarse a decirnos algo, un señor que por galerías, me acuerdo, llegó como con su bicicleta y nos dijo, yo soy de alguna de esas regiones donde asesinan a la gente y les agradezco. Tenemos algunas reacciones en video, otras no, pero son una locura, o sea, la gente, que Dios los bendiga, aplaudían desde arriba, gente de diferentes edades, en el barrio, en Techo, en Kennedy. Estuvimos ahí y la gente sacó cacerolas, igual en Colina Campestre, se bajó, o sea, hubo una pareja ya de personas, no sé, como unos 50 y pico de años, se bajaron con las cacerolas y nos agradecían, o sea, una cosa tan bonita, y también, mira, una de las cosas más chéveres de esa actividad fue que la gente se quedaba hablando sobre el tema. ¿Sí? Y estaban trabajadores, no sé, en el barrio Restrepo, estaban trabajadores tomando tinto en una casetica o lo que fuera, y sé que volteaban a mirar muchas personas como con sorpresa, pero se quedaban siempre hablando del asunto, y eso es magnífico, poderosísimo, ¿no? claro que es sí. Súper poderoso. Pasamos por la zona de tolerancia, como en el barrio Santa Fe, las trabajadoras sexuales nos hacían señas, por ejemplo, los recuperadores ambientales, los recicladores, también, o sea, eso es muy poderoso porque pasamos por sectores de todo, digamos, digamos como de diferentes diferentes sectores socioeconómicos, y eso fue muy impactante para nosotros jóvenes. Hubo uno que se fue corriendo detrás, otros se venían en bicicleta, iban grabando, no, una locura, o sea, muy chévere. Mafe, yo sé que esta pregunta de pronto es demasiado porosa, demasiado difícil de materializar de pronto en su respuesta, pero quería preguntarte justamente con esto que nos estás contando, tú llevas un montón de años justamente promoviendo este tipo de cosas, visibilizando este tipo de temas, de casos. Me interesaría saber si desde tu perspectiva ha habido en los últimos años como un cambio que muchos analistas y opinadores han advertido, y es que hay como una conciencia social que empieza a crecer sobre la sociedad violenta en la que estamos habitando, sobre el proyecto de país totalmente violento al que que no solamente construyeron, sino en el que nos normalizaron absolutamente, y que tal vez no es solamente una cosa generacional de los más jóvenes, sino que también, como se veía en tu relato, gente de 50 años, padres de familia, con hijos universitarios, como que ya hay una sensibilización mucho más profunda con respecto a todo esto, o tú cómo la ves ahí. Sí, yo sí creo, Pedro, que de alguna manera siento que lo que fue el proceso de paz y las firmas, porque fueron dos, y la defensa de todo esto con el plebiscito y demás, yo siento que eso fue como un punto de quiebre donde varias generaciones nos encontramos. No digo que es lo único, pero a lo que voy es que siento que es un punto de quiebre donde todas esas generaciones que hemos venido haciendo cosas como que confluimos, y ahí siempre me acuerdo de mi papá, ¿sabes? Porque la generación o las generaciones que nos anteceden a nosotros, las generaciones de nuestros papás, de nuestros abuelos, son generaciones que fueron muy perseguidas, que fueron apagadas, literalmente fueron apagadas con mucha violencia y violencias, ¿no? Con muchas violencias durante mucho tiempo. Los 80, los 90 fueron de una persecución y un exterminio impresionante para esas generaciones. Mi papá, él fue uno de los líderes del paro campesino en el Catatumbo, el paro de 1987, nororiente colombiano, y además fue el líder sindicalista. Entonces, en una región tan compleja como lo que es el Catatumbo, ¿no? Que de hecho se registró una de las masacres el sábado, creo, entre el viernes y el sábado. Y entonces, pues claro, de allá salimos desplazados y muchos de sus compañeros fueron asesinados. Mi mamá venía embarazada de mí, nací aquí en Bogotá, entonces como que nosotros somos esa generación que recoge todo eso, ¿sabes? Todas esas luchas, todo eso que ellos consiguieron, porque yo digo una cosa, o sea, a veces
como que caemos en cierta cosa de decir, no, es que somos la generación de la paz, y es como si todo hubiera empezado en nosotros. Cierto. Y nada empezó en nosotros. Cierto. O sea, somos como que las luchas son un acumulado muy importante. Y eso que toda esa gente, esa sangre que dejaron, todos esos desplazados por sus luchas, todo eso es lo que confluye hoy para que estas generaciones que están con vida hoy, varias, las que te digo, estos señores de 50, las nuestras, todas estas generaciones que hoy están con vida entienden hoy más, ¿sí? A partir de todo esto, que es necesario levantar la voz y que es necesario no callar, sobre todo en este momento, porque volvemos al tema del COVID. El COVID se ha usado de manera autoritaria, no solamente en Colombia, sino en muchos otros países, para poder acallar, para poder violar derechos, para poder hacer muchas cosas, y nosotros no podemos permitir eso. Es decir, los medios que tengamos en este momento, con los protocolos que tengamos que tener, pero de eso no puede significar que nosotros callamos. Y sobre todo, Pedro, una cosa muy importante, eso no puede, digamos que en muchas épocas, y mira que Jaime Garzón, que hace poco le estábamos haciendo justamente un homenaje, Garzón tenía razón, Jaime Garzón, todos estos compañeros de mi papá, todas estas generaciones que han sido asesinadas, al final han sido asesinadas porque los hemos dejado solos como sociedad. Eso es lo que yo considero. Creo que desde las ciudades, porque este es un país muy centralista, y acuérdate que lo que no se conoce en Bogotá no existe, como dijo Santiago Ángel, el presidente de Minesa, para el proyecto de Santurbán. Él dijo eso en una reunión privada y todos nos sorprendimos, pero la realidad es que esa no es una sorpresa. Esa no es una sorpresa. Y por eso nosotros quienes hemos levantado las voces desde Defendamos la Paz, el País Primero hace parte de Defendamos la Paz, ahí están muchas organizaciones, están muchos políticos, están los firmantes del acuerdo, está mucha gente. Nosotros desde ahí también hemos emprendido una lucha muy importante por visibilizar a los líderes y lideresas sociales que están asesinando, justamente para que no los asesinen, y todavía los asesinan a diario. Entonces, pero hemos podido afortunadamente salvar a varios y a varias de ellas, justamente visibilizándolos, y hemos emprendido campañas de miren, esto es lo que está pasando, lo tienen amenazado, esto es lo que, y los movilizan y los protegen, y a varios se les ha salvado de esa manera. Muchos de nosotros también que tenemos amenazas, si no fuéramos visibles, si en Bogotá los medios de comunicación no nos visibilizaran porque nos llaman a debates a una cosa, a la otra, tenemos unas redes sociales, no sé qué, ya estaríamos muertos también. Ese es el punto acá. Entonces, por eso es que no podemos callar, por eso es que con las herramientas que nosotros tengamos, esa tal influencia a la que hablan y la listica esa que nos perfilaron y que no sé qué, esas cosas son para usarlas en favor de la gente, no para ensalzarnos, no para decir, no, es que soy muy famoso, no, y hay gente peleando porque no está en la listica, ¿no? Sí. Entonces, no, amigos y amigas, eso no es algo para alegrarse, y tampoco es algo para alegrarse que nos tengan chuzados, que nos persigan, que nos amenacen. Mira lo chistoso, porque es hasta cómico trágico, ¿no? Como, ay, es que ustedes lo que quieren son camionetas y que los protejan. No, amigos y amigas, no es tan chévere tener una escolta encima. No es chévere saber que no puedes salir solo a la calle o sola a la calle. Eso no es chévere. Entonces, no es chévere saber que porque levantas la voz te pueden matar. O sea, yo cada cosa, Pedro, que hago, hace unos días estuve en un disque debate con José Félix Laforí, entonces por hablar con él y levantar la voz y bueno, todo lo que pasó, entonces la gente empieza, Mafe, muy chévere, gracias, tal, cuídate, por favor. Mira, no sé qué, cuídate. Sí. Eso no es nada lindo, eso no es nada chévere. Y devela absolutamente, no solamente la situación en la que nos encontramos, sino los adversarios políticos que tenemos, ¿no? Y es que cuando tú entras a un debate, o sea, es que no ibas pues a carear a ese señor ni nada, era un No, evento. yo creo que me mechonea, pero claro, si lleva a María Fernanda Cabal, que la tenía al lado dándole lora, ¿no? Mucha, diciéndole, dígale esto. Claro. Y yo venga, pero invítenla, siéntenla acá, porque ¿qué hacemos, no? Ay, no.
No, pero tú tienes toda la razón, eso muestra justamente, o sea, ¿por qué nos tendríamos, solo por levantar la voz, tenemos que cuidarnos? Uf, qué fuerte eso, ¿no? Sí, Es decir, realmente es que vivimos en un país muy violento y tenemos una clase política muy violenta, cavernaria, mejor dicho, del siglo antepasado y qué triste que quienes queremos transformar esto, pues tengamos que estar temiendo que si nos van, a que si no, que sí, porque obviamente hay temor y está bien que lo sintamos, ¿no? Está bien que tengamos miedo, pero lo que no está bien es que nos callemos. No nos pueden seguir matando y nosotros callados desde las ciudades. Mira lo que pasó el domingo en el concierto, en Un Canto por Colombia. Mucha gente tenía muchas diferencias. Como te digo, en cada acción hay detractores. ¿Sí? Pero entonces si los artistas no salen, entonces malo porque no salen. Pero ¿qué más pueden hacer? Digo yo, desde las ciudades y desde donde están también cuidándose por la pandemia. Pues qué bueno que por lo menos en muchas horas de transmisión, que fueron como unas 8 horas, y ahí estuvimos también acompañándolos, ahí estuve haciendo como un mensaje desde nosotros como activistas pero qué bueno que la música también se levante y que haya gente que está diciendo cosas. Créeme que en este país, para un artista es mucho más fácil y más cómodo no decir que decir. Cierto. Eso sí te lo aseguro. Te lo aseguro. Y pensando también en esto que dices, es que en primer lugar es estratégico pelear en todos los frentes, ¿no? O sea, creo que no debemos desestimar ningún lado, porque es que en todo campo de la sociedad, en Colombia, la derecha y la caverna y el discurso reaccionario nos está ganando la pelea. Entonces, allí donde nosotros podamos... todo. Exacto, allí donde nosotros podamos pelear y poner resistencia e incluso ganar, pues absolutamente bienvenido. Pero además también entender que esos frentes MAFE pues tienen sus limitaciones, ¿no? Que uno, como tú le decías a unos artistas pues citadinos y que están confinados, no les puede pedir pues que hagan grandes campañas decoloniales, antipatriarcales, que hagan temblar los cimientos del establecimiento, pues porque esa gente tiene sus limitaciones, eso por un lado. Y también pero por también otro... hubo desde las regiones, ¿y viste? No sé si supiste, pero hubo también digamos como una variedad muy linda artística desde el Pacífico, desde Montes de María, mejor dicho, hubo también, me gustó mucho porque hubo esa confluencia, ¿no? Entre lo rural y lo urbano y quienes están poniendo el pecho y las víctimas y líderes y lideresas, estuvo súper linda esa parte, ¿no? De acuerdo, y además de eso, digamos, pensando en los dos gobiernos de Uribe en propia persona, o sea, habría sido... Me encanta eso. Me encanta. Yo siempre digo que Duque es Uribe en cuerpo ajeno. Sí, exacto. En esos 8 años habría sido, o sea, ¿qué hubiéramos dado los líderes estudiantiles, las muchas personas que en ese momento estábamos siendo acosadas por el uribismo? ¿Qué hubiéramos dado por espacios como ese? Porque se visibilizara más la cantidad de gente que no está de acuerdo con esto, porque se visibilizaran más esas personas y esos discursos de las regiones y esas víctimas. Así es que sí, o sea, es estratégico entender este tipo de iniciativas. Claro, y además mucha gente al final de cuentas, ¿sí? Por cierto, mira, estuvo Residente, estuvo Rubén Blades, estuvo, bueno, mucha gente y mucha gente que en otro escenario no vería a un líder o a una lideresa social o a esos testimonios que narraban personajes como Julián Román, como Carolina Guerra, esos testimonios que narraban sobre la masacre del Salado, sobre violaciones a excombatientes, sobre, bueno, una cantidad de hechos victimizantes, esos jamás lo hubieran visto en cualquier otro escenario como artístico, como un concierto, y tan ¿sabes? masivo. Entonces sobre todo, sí. Claro, entonces es un gancho muy interesante que hay que aprovechar y que chévere que el activismo y que las voces activas de la ciudadanía se metan ahí. Oye, tú estabas diciendo una cosa, qué pena que te alargue esto, pero dijiste algo que me parece muy chévere porque además a ti te gustan te gusta mucho todo este tema de los medios de comunicación y la política y esto como, ¿no?
mira qué importante lo que están haciendo los medios de comunicación alternativos, justamente. Cierto. Como tú dices que debe haber muchos frentes, ¿no? Por donde abordemos todo esto. Justamente los medios de comunicación alternativos están haciendo esa labor. O sea, hoy en día tú ves gente, youtubers que hacen entrevistas, que muestran, que hacen crítica, tienen a veces en vivo más gente que los medios de comunicación tradicionales y que los periodistas más reconocidos de este país. Cierto. Entonces, ¿tú crees que eso no le mueve al establecimiento? Pues por eso es que tienen miedo. O sea, muchas de las reacciones violentas del establecimiento tienen que ver con el miedo de que la gente se junte y haga cosas que cambien el status quo, ¿no? Cierto. Eso es importante entenderlo. Es muy cierto. De hecho en los apuntes que había hecho para la entrevista quería llevar la conversación como por 3 momentos. El último momento que había planteado era justamente hablar sobre como el impacto de la comunicación en la acción colectiva y todo esto que estamos hablando. Me alegro un montón que hayamos llegado allí sin necesidad de forzar la conversación. es que sabemos para dónde vamos, ¿no? Exacto. Sabemos qué es lo que estamos haciendo. Y eso es la acción colectiva, al final de cuentas. Necesita mucho de comunicación. Mira, muchas veces nosotros tenemos dentro de todos estos sectores, justamente porque somos sectores muy dados a la crítica, al pensamiento crítico, a muchas cosas, pues entre nosotros a veces también nos damos muy duro. Cierto. Entonces, cada causa, al final todos vamos hacia lo mismo, pero lo hacemos de maneras diferentes. Lo que tú decías de los frentes, repito, todo eso hace parte de, ¿no? Entonces, el ambientalista, la defensora de derechos humanos, el animalista, todas esas causas al final tenemos sentires muy similares y al final todos defendemos la vida, ¿no? La vida por encima de todo, la vida de todas las especies, del ambiente, la vida. Entonces, pero en las maneras de hacer es donde diferimos. Y ahí yo sí he tenido durante estos años muchas diferencias con mucha gente de estos sectores, porque esas maneras de hacer y de comunicar pueden ser muy diferentes para ellos. Muchos ya se están sacudiendo, ¿sabes? Ya se están sacudiendo y están entendiendo que no, que hay que usar esos medios tradicionales para llevar los mensajes, que no, que hay que hacer los propios medios de comunicación. Todo eso, las dos cosas son importantes. Claro. Que hay que tratar de usar también visualmente. El marketing también se usa para eso. O sea, por favor, ¿no? Si se ve bonito, si atrae, tú también le puedes meter un tema, claro, una profundidad del mensaje, ¿sabes? Entonces, todo eso ya se ha venido entendiendo porque también estábamos como en un tema ahí muy setentero todavía. Sí, más preocupados por hacer contracultura y contrainformación y contra todo, o sea, como definiéndonos por antagonismo que eso que tú dices, como profesionalizando el mensaje, los canales, claro, las formas que tenemos, o sea, no solamente tenemos mucho que decir, sino también una cantidad de habilidades y capacidades para poderlo hacer. Pero impresionantes y yo creo que también hay una generación hoy en día, ¿no? Los que llaman centennials y todos estos peladitos más chiquitos a los que hay que seducir también, aunque les parezca ay, horrible, no, porque no, sí, hay que hacerlo, porque es que si no lo hacemos nosotros, lo hacen como siempre lo han hecho los mismos que representan el establecimiento. Exacto. Entonces, esta gente nueva, mira, estos pelados, yo la verdad es que los admiro un montón. Eso cogen y todas nuestras generaciones, eso empiezan a echarles agua sucia, que es que no les interesa nada, que es que son no sé cómo, que es que... Y yo creo que ellos ya están muchos pasos adelante de nosotros en muchos temas, no en todos, digo, o sea, cada generación, nosotros en nuestro momento también fuimos llamados, ay, por los más grandes, ¿no? Claro. Pero esta gente ya no se hace debates como, no sé, sobre la preferencia sexual, ¿sabes? Como que para ellos ya está normalizado que haya dos hombres dándose un beso, dos hombres amándose, dos mujeres amándose. O sea, para ellos muchas cosas de esas son muy naturales. Y el tema también
que es fundamental en esta generación tiene que ver con la lucha ambientalista. O sea, ellos saben que acá existe el cambio climático. En nuestras generaciones todavía hay gente que lo niega. Sí, es cierto. Sí, o que le resta importancia a algo que es fundamental. Que le resta importancia, que empiezan, no, pero es que esos son los ciclos naturales de la Tierra, eso siempre ha pasado, igual Enrique Serrano me dijo en clase que eso no existía. Sí, literal, o sea, siempre pienso en él, sí, es verdad, entonces sí, tal cual, entonces son los ciclos naturales de la Tierra y nos vamos a morir pronto y eso no vamos a alcanzar a ver eso, o sea, que además qué individualismo tan bárbaro en eso, ¿no? Sí, como y los que vienen, ¿qué onda, no? Así no quieres tener hijos, ¿qué pasa con los que vienen? Sí. Entonces, esta generación es una generación que se comunica diferente, ¿no? Que ya no consume de la misma manera información, sino tienen otra y no es sencillamente es diferente. Y entonces tenemos que entenderla para saber cómo llegarles, para saber cómo actuar, para saber qué acciones o qué repertorios de la acción colectiva implementamos desde el activismo. Sí, o sea, es muy importante entender eso desde la comunicación. De acuerdo, Mafe, de acuerdo, absolutamente. Bueno, pues por mi parte, Mafe, creo que esto agota, digamos, el temario que queríamos proponerte. Además, ya llevamos 40 minutos hablando, ya me da pena quitarte tanto tiempo. Imagínate, ya está frío mi comida. Ya se te enfrió la comida, ya tienes encima la reunión que viene, qué vergüenza contigo, sí, pero es que se pasó muy rico, de verdad. No, muy chévere, yo también lo pasé muy bueno. Muchas gracias por el espacio, en serio, y sigan adelante, que los podcasts también se han constituido en una forma muy interesante de hacer activismo en toda la región. Empezando por Argentina, que creo que han dado como unas muestras de unos podcasts muy exitosos, y que aquí en Colombia también hay unos muy chéveres, muy interesantes, y entonces hay que seguir en eso porque también le entramos a la gente y movilizamos conciencias o por los oídos, más bien, no desde los oídos, sino por los oídos. De acuerdo, esa es nuestra idea y en eso estamos, Mafe. Muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo, de verdad, y por toda la conversa que estuvo muy buena. Muchas gracias.